frase corta que se tiene que recuperar, ¿no? Sobre inmunidad innata y adaptativa en la respuesta de microorganismos. En realidad es un término un poco pretencioso porque prácticamente está diciendo toda la inmunología. No, yo pensé que tenía más Y batería. eso no es posible. Para eso ustedes van a tener un curso el próximo año y ahí sí nos podemos explayar. Entonces, vamos a ver con inmunidad innata y adaptativa. Para eso tenemos que entender que todas las divisiones que existen son divisiones arbitrarias, pero que más o menos tienen ciertos fundamentos. Cuando yo digo innato, quiero hablar que así vino, con el nacimiento, que así es. Y cuando digo adaptativo, es que sufre ciertas transformaciones que se adecuan a las circunstancias. Entonces, dentro de los elementos que son parte de la inmunidad, tenemos en el lado izquierdo inmunidad innata y en el lado derecho inmunidad adaptativa. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo tienen barreras epiteliales. Y uno de los principales órganos de la inmunidad es la piel. ¿Y por qué le decimos innata? Innata quiere decir que no es específica, que no se adapta, y es así la piel. Cuando una persona es un gran quemado, que pierde gran extensión de su piel, ¿cuál es la principal causa de la muerte? ¿Deshidratación? ¿Cuál es la principal causa de la muerte? Dejo de hablar. Deshidratación, infección. Deshidratación. Un gran quemado. A ver. Infección, ¿no? Esa es la principal causa de su muerte. Infección. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado lo que es parte de la inmunidad. Pero tenemos otros elementos. ¿Y por qué no nos entienden? Porque la integridad del sistema inmune involucra tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. ¿Cuál de ellos es más antiguo? La inmunidad innata. La inmunidad innata la vemos en todos los seres vivos. En todos los seres vivos. Y la inmunidad adaptativa, ¿en dónde aparece? En los vertebrados. Que si uno considera la escala evolutiva, son los elementos más evolucionados. ¿Okay? Entonces tenemos eso. Dentro de la inmunidad innata nosotros vemos la piel y vemos dos células que dicen fagocitos. Normalmente cuando uno dice fagocitos es porque es una célula especializada en fagocitar. ¿Eso significa que hay alguna otra célula que fagocite? Sí. Pero como no es su función principal fagocitar, no se le suele llamar fagocitos. Y aquí nosotros normalmente llamamos fagocitos a los que cuya función principal es fagocitar. Que al lado izquierdo tenemos un neutrófilo y a la derecha de ese neutrófilo en color verde tenemos un macrófago. Y antes del macrófago su origen viene de un monocito. Entonces cuando uno dice fagocito, neutrófilo, monocito y macrófago. Hacia el lado derecho tenemos una célula que se llama célula dendrítica. ¿Por qué el término? Porque tiene una especie de prolongaciones que simulan una neurona. La célula dendrítica fagocita usualmente endocita, y ustedes sabrán que no es exactamente lo mismo. Pero es una célula que va a tener una importancia principal en la comunicación, después vamos a ver con la inmunidad adaptativa. Entonces, tenemos elementos que son celulares, tenemos elementos estructurales con la piel, y tenemos por debajo el mastocito. ¿Alguien tiene un puntero? Así, para poder enseñarlo. ¿No? Está por buscar el puntero, me confíen acá. Mastocito abajo es una célula que favorece la respuesta inflamatoria. Y al favorecer la respuesta inflamatoria, favorece la llegada de los elementos del sistema inmune. Después tenemos un linfocito que se llama NK. Linfocito NK, que son las células de natural killer o asesino natural, porque es una célula que está especializada en solo destruir lo que mueve. Y el término linfocito viene por su origen. Y ahora vamos a ver eso. Después vemos más abajo, linfocito NK y otras células o linfocitos, células linfocitarias innatas, con ese término en inglés ILC. Están en la piel y viven ahí. Y complemento. ¿Qué cosa es el complemento? Una serie de proteínas. ¿Y dónde están esas proteínas? Circulando en la sangre. ¿Qué puede hacer el complemento? Se puede pegar a células invasoras, a microorganismos, a bacterias. ¿Y dónde se produce? En el hígado. Y ustedes van a ver abajo que dice tiempo de la infección, horas.
Entonces, ¿quién es el primero que interviene? La inmunidad innata. ¿Qué hace la inmunidad innata? Reacciona inmediatamente. ¿Quiénes son componentes de la inmunidad innata? La piel, los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos NK, por ahí los mastocitos, el complemento, y hacen una respuesta inmediata. ¿Cuál es su función de la inmunidad innata? Contener la infección. Si no puede contener la infección, ¿quién sigue? La inmunidad adaptativa. ¿Cuál de ellos es más importante? Ambos. Ambos. Porque si hay eventos en los cuales falla la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa, vamos a ver que en ambos puede terminar en la muerte. Bien. Entonces, la inmunidad innata tiene la presencia de varias células. Dentro de ellos, un grupo que nosotros conocemos como leucocitos. ¿De dónde vienen los leucocitos? De la médula ósea. Entonces, ustedes arriba van a ver una célula que dice stem cell. Estamos en médula ósea. Y esa célula stem cell produce todos los leucocitos que nosotros conocemos. Y hay dos grandes ramas. Hacia la derecha, la línea mieloide, se llama así. Y hacia la izquierda, la línea linfoide. La línea mieloide finalmente da su origen abajo a monocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y hacia el lado izquierdo tenemos que da origen a los linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Los linfocitos NK son parte de la inmunidad innata. Los linfocitos T y B son parte de la inmunidad adquirida. Los monocitos son parte de la inmunidad innata. Los basófilos, eosinófilos y neutrófilos son parte de la inmunidad innata. Entonces, las células se pueden dividir según el sistema inmune al cual pertenecen o sea clasificado. Lado izquierdo, inmunidad innata, barreras epiteliales, fagocitos y célula, neutrófilos, macrófagos, monocitos. Células dendríticas, mastocitos, linfocitos NK, complemento. Entonces lo tenemos de la derecha, los que hemos mencionado. Las células dendríticas son la asociación con la inmunidad adaptativa. Ahora vamos a ver. La barrera física, la piel es una barrera física. ¿Qué hay en la piel? Hay producción de péptidos espontáneos y los péptidos son antibióticos, pueden destruir algunos microbios. Tenemos las defensinas, las catequicidinas y dentro del epitelio hay unos linfocitos. Se conocen como linfocitos por su origen de la rama linfocitaria de la médula ósea, pero no tienen la función de un linfocito T o un linfocito B, que es inmunidad adquirida. Es una inmunidad innata y son los linfocitos intraepiteliales. Ellos actúan directamente contra los microorganismos. Si, por ejemplo, tenemos una herida que fractura o lesiona la piel, se elimina la barrera física y los microorganismos que están en todas partes pueden ingresar, ¿no? Si yo me hago un cultivo de piel, ¿encontraré bacterias? ¿De qué dice? Sí, ¿no es cierto? Si yo hago un cultivo de mi saliva, ¿encontraré bacterias? Sí. Si hago un cultivo de mi sangre, ¿encontraré bacterias? Sí. No. Si hago un cultivo de orina, ¿encontraré bacterias? Puede haber, pero usualmente es parte normal porque en uretra hay bacterias. Si yo hago un cultivo de líquido suprarrojido, ¿habrá bacterias? No, porque es estéril. Entonces, en la piel hay bacterias enormes. Se corta la piel, me puedo infectar. Se eliminó la barrera física, que es la piel. Entonces, ¿quién me defiende si no tengo que? Yo no estoy quemado, tengo una herida nada más. ¿Quién me va a defender? Las células que puedan reconocer a las bacterias. ¿Y qué célula puede reconocer una bacteria? Ojo, yo nunca he tenido contacto con una bacteria, pero hay células que pueden reconocer a las bacterias, pese a que nunca han tenido contacto. ¿Quién puede reconocer a las bacterias? ¿El linfocito T? No. ¿El linfocito B? No. ¿Quién puede reconocer una bacteria? Los neutrófilos, los macrófagos,
las células dendríticas. ¿Y por qué? Si nunca lo han visto. Hay que recordar ciertas cosas. En esencia, todas las células bacterianas pueden ser o hacia el grupo de las gram positivas o hacia el grupo de las gram negativas. Y las gram positivas, dentro de sus diferentes componentes, ven ahí que dice peptidoglicanos. Y las células de la derecha, que son las gram negativas, dentro de sus componentes hay lipopolisacáridos o polisacáridos o lípidos. Y esas estructuras, peptidoglicanos, lipopolisacáridos y todos ellos, no son estructuras que son parte de nuestras células eucariotas, son parte estructural de las células procariotas, que han acompañado durante millones de años a estos microorganismos. Y durante millones de años esas estructuras prácticamente no han variado. Cuando ha habido la lucha de las especies por sobrevivir, si alguna especie un poco superior era agredida por esta bacteria o por alguno de estos microorganismos, ¿en base a qué podía reconocerlo? ¿En base a qué? A las estructuras que no han variado durante millones de años. ¿Y por qué no han variado? Porque son estructuras que se llaman esenciales para la supervivencia de los microorganismos. Entonces, durante la evolución, ¿cuál ha sido el mérito de las especies que se consideran superiores? Que han aprendido durante la evolución a reconocer estas estructuras. ¿Y cómo el reconocimiento entre células? A través de receptores. Todo elemento celular tiene que tener moléculas en su superficie y a veces en su citoplasma que se llama receptor. ¿Por qué? Porque reconoce elementos extraños. Entonces, si yo tengo contacto con bacterias, ¿quién va a reconocer esas bacterias? La piel no, porque la piel es una estructura física. ¿Quién se puede reconocer? Los fagocitos, porque ellos han desarrollado en la evolución de millones de años unas estructuras, unos receptores que son capaces de reconocer a esas estructuras, que son comunes a los microorganismos de tipo bacteriano. Estos elementos que son comunes a las bacterias se le llaman patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, es la base por la cual uno se preguntaba, ¿por qué un neutrófilo que solo vive 2 días y todos los días estamos probando no un neutrófilo? ¿Por qué un neutrófilo que recién sale de la médula ósea en forma madura encuentra una bacteria y la ataca? ¿Y por qué no nos ataca a nuestras células? Porque tiene receptores que detectan peptidoglicanos, lipopolisacáridos, polisacáridos, que son estructuras que nosotros no tenemos. Esas estructuras que se llaman patrones asociados o patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs, en las siglas en inglés, son comunes a las bacterias. Entonces, ¿quién puede reconocer a las bacterias? Los fagocitos, las células dendríticas, el complemento. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras y la molécula del complemento tienen componentes o tienen parte de su molécula que interactúan con estos elementos de los microorganismos y se pueden activar o ser reconocidos. Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. Y el complemento es una molécula. La molécula no tendrá receptor porque es una molécula, pero la molécula tendrá una fracción de la molécula que en contacto con la superficie de una bacteria se activa. Este grupo de receptores que han desarrollado durante la evolución de millones de años en nuestras células se llaman receptores tipo TOR. Receptores tipo TOR. O TLR en inglés, que viene a ser Toll-like receptor. ¿Y por qué? Porque estos receptores se descubrieron en una mosca. Cuando se hizo mucho avance en biología,
se vio que una mosca tenía estos receptores. Y esos receptores eran los receptores TOL. Pero como en el humano se descubrió que había receptores parecidos al de la mosca, se le llamó receptores tipo TOL. ¿Y qué tiene especial este receptor? Que tiene una estructura espacial donde encaja muy bien el peptidoglicano, el lipopolisacárido o los lípidos. Y el complemento, como elemento molecular, no tiene receptor, pero se activa por la presencia de los componentes de la bacteria. Por una vía que se llama vía alterna, pero eso lo van a ver en inmunología más detalle. Y el comportamiento es diferente. Si bien todos tienen receptores tipo TOL, ¿qué hace un neutrófilo? Fagocita. Y si fagocita, ¿qué hace? Destruye. ¿Qué hace un macrófago? Fagocita. ¿Qué hace? Destruye. Pero el macrófago es una célula que es un poco superior al neutrófilo. No solo destruye, además de destruir, comienza a interpretar las estructuras que tiene ese elemento que ha fagocitado y lo procesa y le va a decir a quién. Al linfocito T, tengo una estructura extraña, aprende a reconocerla. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el neutrófilo? Fagocitar y destruir. ¿Qué va a hacer un macrófago? Fagocitar y destruir. Y además procesa lo que ha fagocitado y comienza a llevarlo y se comunica con el linfocito T. ¿Y qué le dice? Aprende a reconocer esta estructura. ¿Y el linfocito T parte de qué inmunidad es? A la platina. ¿Y para qué hace esto? Para que el linfocito T comience a reconocer y comience a encender toda la inmunidad a la platina. ¿Y qué hacen las células dendríticas? Endocitan, procesan y lo presentan al linfocito T. ¿Y qué hace el complemento? Se activa y va activando más moléculas que al final forman un puro de la célula y lo destruyen. Entonces, la respuesta de la inmunidad innata frente a las bacterias, frente a elementos extraños, puede ser diversa. Y eso depende de qué elemento celular, como el macrófago, como el neutrófilo, como la célula dendrítica actúen, o cualquier otro elemento como las proteínas del complemento. ¿Ok? Esa es una superficie de una célula fagocitaria. ¿Qué tiene ahí? Un TLR. ¿Qué cosa es un TLR? Un receptor tipo TOL. ¿Y qué es un receptor tipo TOL? Una estructura ancestral con la que nace esa célula y que es capaz de reconocer qué cosa. Estructuras que son parte de las bacterias y que la han acompañado durante millones de años en su evolución. Por ejemplo, el lípido de una pared celular bacteriana. ¿Las células eucariotas tienen pared celular? No. Todas nuestras células eucariotas solo tienen membrana celular. Y hay otros tipos de receptores, por ejemplo, el receptor tipo leptina, que reconoce qué cosa. Polisacáridos no, o sea, reconoce hongos. Y hay receptores dentro del citoplasma, como el NDR, receptores tipo NOD, que son capaces de reconocer peptidoglicanos. Entonces, ¿por qué la inmunidad innata funciona? Porque tiene la presencia de receptores tipo TOL. ¿Qué reconocen estos receptores? Patrones moleculares asociados a patógenos. Se llama PAMPs. P-A-M-P, PAMPs. Está mal escrito. ¿Y qué son los PAMPs? Son estructuras de las bacterias las cuales persisten en la evolución durante millones de años. ¿Por qué la bacteria no evoluciona y se elimina los PAMPs? Porque son estructuras que son indispensables para su supervivencia. A la vez que son indispensables para su supervivencia, para ellos es su talón de Aquiles. ¿Quién los puede reconocer? Las células que tienen receptores tipo TOL. Punto 1, hay una lesión. ¿Ingresan quiénes? Las bacterias. Hay una lesión
reacción. Bien. Punto 2. Los microbios o las lesiones activan células centinelas, es las que están vigilantes. Estas células centinelas secretan mediadores inflamatorios. ¿Quiénes están ahí? Mastocito, arriba, neutrófilo y macrófago. ¿Quién libera los mediadores inflamatorios? El mastocito. ¿Y para qué hace eso? Para que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Y para qué es eso? Para que llegue más sangre, para que lleguen más células, y los neutrófilos que normalmente no viven en tejidos sino en forma circulatoria puedan salir. Y en el punto 4, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad permiten la entrada de líquidos y la salida de los elementos. 5. Muerte de microbios por el complemento. ¿Qué hace el complemento? Se activa por el contacto con la bacteria y forma poros que hacen que se comunique el intracelular de la bacteria con el extracelular y por un fenómeno osmótico se muere. Y hay proteínas antimicrobianas. 6. Los neutrófilos que están circulando salen del vaso sanguíneo y migran hacia el lugar para hacer fagocitosis. ¿Qué hay acá? Respuesta de inmunidad innata. Esto sucede todo el tiempo sucede. Un neutrófilo que pelea con una bacteria y la destruye, cuando viene una nueva bacteria, ¿sabrá pelear mejor? No, porque la inmunidad innata se caracteriza por ser su respuesta igual en todo el mundo. Inmunidad innata. Ok. Inmunidad innata, fagocitosis, entran ahí los diferentes elementos. A la derecha, receptor para un anticuerpo, receptor para la fracción de complemento, receptor de lectina o membrana que ingresa a través de la bacteria. ¿Qué está viendo ahí? Captan diferentes elementos, ingresan, se forma un fago de lisosoma y se destruye. Se destruye. ¿Cómo se puede combatir un virus? Un virus será igual que una bacteria. El virus es un poco diferente que una bacteria, ¿no? En cuanto a su virus. ¿Cómo combate un virus? Lo primero es que todo virus tiene que ingresar a una célula. Tenemos que combatir. Entonces, ¿cómo puedo combatir yo a un virus? Impido que ingrese a la célula, o si el virus ingresa a la célula y comienza a replicarse dentro de la célula, destruyo toda la célula con todo el virus. Entonces hay dos formas: evitar que ingrese a la célula o, si el virus ingresó a la célula, destruirla. Las reacciones que evitan que un virus ingrese a una célula se llaman reacciones de neutralización. Y las acciones que hacen destruir una célula invadida por virus es una simple fagocitosis. ¿Quiénes son las células que pueden cargarse de eso? El linfocito NK, que es inmunidad innata, y el linfocito T. Ahí me falta poner T. El linfocito T de un tipo que se llama citotóxico o CD8 positivo y que es inmunidad adaptativa. Entonces, ¿quién puede destruir células infectadas por virus? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ambos. ¿Y quién puede neutralizar? ¿Quién puede neutralizar? Es decir, impedir que un virus ingrese a una célula. La inmunidad adaptativa. Ahorita vamos a ver eso. Tenemos el virus del VIH y un linfocito CD4. Ustedes saben más o menos que el virus del VIH, ¿dónde ingresa? A los linfocitos T CD4. ¿Y por qué ingresa ahí? Porque hay una lamentable coincidencia de que uno de los receptores del virus del VIH coincide con el receptor CD4 de los linfocitos. Y ese es un mecanismo por el cual ingresa. Así como durante la pandemia del coronavirus, uno de los receptores del coronavirus coincidía con ciertas células, sobre todo de epitelio respiratorio. Esa mala coincidencia surgió y por eso podían ingresar y destruir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Evitar que ingrese. ¿Cómo evito que ingrese el virus? Utilizo una reacción de neutralización. ¿Y cómo hago eso? Modifico el receptor de la célula.
Entonces, hay dos tipos de neutralizaciones. Ustedes imaginen que la figura de la izquierda que tiene A y B, en lugar A ingresa el virus. Y en el lugar B es otro lugar que no está ligado al virus, pero puede estar ligado a otra molécula. En la figura de la derecha, ustedes van a tener, que el virus ingresó. Ese es el mecanismo usual. Pero yo puedo hacer un artificio que genere una molécula que se une a una fracción diferente al receptor y esa unión modifica espacialmente la unión del receptor. Y por lo tanto el virus ya no encaja y no puede ingresar a la célula. Esa reacción, ¿cómo se llama? Neutralización. ¿Qué otra reacción de neutralización puede ser? Que el anticuerpo o el elemento que yo genere se una al virus y lo modifique. Modifica su estructura espacial y si modifica la estructura espacial no puede unirse a su receptor y no ingresa. ¿Cuál es lo ideal? ¿Que el virus no ingrese a la célula o que se destruya la célula infectada de virus? Que el virus no ingrese a la célula. Por eso que durante el COVID lo que mucho se buscaba era que la protección sea por anticuerpos de neutralización. Entonces, ¿qué significa neutralización? Se modifica el receptor de la célula blanca o del virus y se evita que ingrese. Si el virus no ingresa a la célula, ¿qué va a pasar con el virus? Va a seguir su trayecto y va a salir por el lado opuesto de la boca, ¿no? Por el lado opuesto de la boca. Pero si el virus ingresa a la célula, va a tener que ser destruido, porque no hay función. Tenemos acá un linfocito NK. Ahora, si la célula se infecta por virus, tiene que ser destruida. ¿Quién lo destruye? El linfocito NK. ¿Por qué se le llama linfocito NK? O natural killer, porque en forma natural destruye a las células. Pero ¿quién es superior? Una célula intacta, buena, tiene una serie de moléculas en su superficie que cuando viene el linfocito NK interacciona con un receptor del linfocito NK y lo detiene. Pero una célula infectada por virus, ¿qué va a expresar en su superficie? Proteínas virales. Y esas proteínas virales no pueden enfrentar este receptor del linfocito NK y no lo paraliza. ¿Y qué hace el linfocito NK? Simplemente la destruye. Por eso le llaman natural killer, ¿no? Inmunidad adaptativa, ¿quiénes son? Linfocitos B y linfocitos T. ¿Quién es este? Una célula dendrítica. ¿Qué está haciendo? Está llevando un elemento extraño al linfocito T. ¿Para qué? Para que el linfocito T reaccione. ¿Y quién es este? Un linfocito B. ¿Qué tiene en su superficie el linfocito B? Anticuerpo. Un anticuerpo. Si ese anticuerpo es capaz de reconocer alguna estructura extraña, va a comenzar a proliferar. Entonces, ¿quiénes son parte de la inmunidad adaptativa? Linfocito B y linfocito T. Y dentro del linfocito T, el T helper CD4 o ayudador y el T citotóxico CD8 positivo. La inmunidad adaptativa se divide en humoral y celular. ¿Cuál es la humoral? La que está constituida por moléculas. ¿Cuáles son estas moléculas? Los anticuerpos. ¿Pero quién produce los anticuerpos? Los linfocitos B y las células blancas. Ambos producen anticuerpos. Entonces, el anticuerpo que se secreta, que es una molécula, se le llama inmunidad humoral. ¿Y quiénes son la inmunidad celular dentro de la inmunidad adaptativa? Los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxico. CD4 positivo, CD8 positivo. ¿Quién es el elemento que se supone que es el principal dentro del linfocito T? ¿Por qué? Porque él estimula ¿a qué? Al macrófago, al linfocito B, a toda la inmunidad innata o adaptativa. Entonces, el linfocito T no puede activarse así nomás, porque si se activa así nomás, ¿qué problema viene? Las enfermedades autoinmunes. Entonces, un linfocito T puede estar circulando y se choca con una bacteria. Y el linfocito T no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque necesita que alguien
le presente esa bacteria. ¿Y quién es ese alguien? Las células dendríticas o los macrófagos. ¿Los neutrófilos pueden presentarle? No, porque el neutrófilo solo destruye. ¿El macrófago puede presentarle la sustancia extraña en el linfocito T? Sí. ¿También puede destruir? También. ¿La célula dendrítica puede destruir? No suele destruir, solo presenta el linfocito T. ¿Por qué? Porque yo no puedo estimular al linfocito T, tengo que tenerlo cuidando, porque si se estimula puede causar un desastre. ¿Cuál es más importante, la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa? Ambas. Yo le he hecho esa pregunta inicial. Ambas. La inmunidad innata, acuérdense de neutrófilos. ¿Qué pasa si el paciente no tiene neutrófilos? Neutropenia severa. ¿De qué se muere? Una infección. Inmunidad adaptativa. No tiene linfocitos T. Caso clásico, VIH. ¿De qué muere? Una infección. Entonces, ambos son importantes y se complementan. No hay uno más importante que el otro. ¿Ok? Bien. Linfocito B produce anticuerpos. ¿Qué hace el anticuerpo? Puede neutralizar virus. Puedes formar o hacer ozonización. El linfocito NK, ¿qué hace? Destruye. También reconoce anticuerpos fijados. ¿Y los anticuerpos qué pueden hacer? Activar complemento, hacer inflamación, estimular y una serie de fenómenos. Los linfocitos B se van produciendo en diferentes líneas diversas. ¿Qué hace el linfocito B? Produce un anticuerpo que se forma en su membrana. Pero los linfocitos B tienen un fenómeno que reordenan sus genes en forma aleatoria. Entonces tienen linfocitos B que tienen una estructura o una composición de sus genes, producen un tipo de anticuerpos. Tienen otro linfocito B que al azar reordenan sus genes y producen anticuerpos diferentes y pueden producir miles de diferentes tipos de células B con anticuerpos diferentes. ¿Y para qué hace esto el organismo? Porque aumenta la probabilidad que si en algún momento un agente infeccioso o extraño ingresa y encaja con la estructura molecular que tiene el linfocito B, se va a estimular. Entonces, nosotros tenemos innumerable cantidad de linfocitos B que tienen anticuerpos contra estructuras contra las cuales nunca hemos tenido contacto. Pero por ahí entra un antígeno que encaja con uno de ellos y se forma, entra en mitosis y se forman clones o miles y millones de células que van a transformarse en células plasmáticas formadas anticuerpos y un grupo de ellas se quedará como células de memoria. Miles de estos tipos de linfocitos B durante nuestra vida nunca van a tener contacto con ninguna molécula y ellas se quedarán estables y nunca se activarán. Pero ¿quiénes se activan? Aquellas que encuentran un antígeno que por algún motivo que son otro organismo y encaja. Esa es la diversidad génica que tiene los linfocitos B correspondientes. La respuesta, la inmunidad adaptativa es primaria y secundaria. Primaria es la primera vez, secundaria es por secundarias. Si tenemos linfocitos B vírgenes, un linfocito B virgen o un linfocito T virgen, cualquiera de los dos, es aquel linfocito maduro que no tiene contacto con antígeno. El linfocito B, ¿cómo reconoce un antígeno? A través de su anticuerpo. El linfocito B. El linfocito T, a través de la presentación del antígeno por un macrófago o por una célula dendrítica. ¿Okay? Tenemos entonces una respuesta acá primaria. Vamos a tener un linfocito B antigriega, es un ejemplo de un linfocito B anti-X. Acá tenemos los dos. ¿No? De pronto llega un antígeno X. ¿A quién va a activar? ¿Al anti-X o al anti-Y? Al anti-X. ¿Qué va a pasar con el anti-X? Se va a multiplicar, va a producir células plasmáticas. Y si en una segunda ocasión viene el antígeno X, la respuesta va a ser más intensa. Entonces, la inmunidad adaptativa, la respuesta sí va a aumentar según vayan presentándose cada vez más. En el ejemplo, los linfocitos verdes son anti-I. Como acá no hay anti-I, va a seguir siendo igual y cuando recién viene el antígeno I, va a tener una respuesta primaria.
Pero en el caso de los linfocitos anti-X van a tener una respuesta secundaria con la respuesta previa primaria. La inmunidad adaptativa entonces puede ser humoral, la da el linfocito B, el linfocito T da la inmunidad celular, puede ser T helper o cooperador, CD4, que necesita necesariamente que alguien le presente el antígeno. ¿Quién le puede presentar? Macrófago, célula de T. El linfocito T citotóxico, que es CD8, puede reconocer directamente una célula infectada por virus. Entonces, ¿quiénes pueden destruir células infectadas por virus? ¿La inmunidad innata o la inmunidad adaptativa? Las dos. La inmunidad innata a través de los linfocitos NK y la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos citotóxicos. O sea, ambos pueden destruir células infectadas por virus. Y existe un linfocito T regulador que se asume que es el linfocito que aparece para frenar la respuesta inmune. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces las características de la inmunidad adaptativa? Especificidad y memoria. Especificidad y memoria. ¿Quién da la inmunidad innata? Perdón, humoral adaptativa, linfocito B. ¿Quién da la inmunidad celular? Linfocito T. ¿Cuántos tipos de linfocito T hay? CD4 y CD8. ¿Cuál de ellos uno diría es el más importante? El CD4, porque es el T helper, que es el que estimula todo el sistema inmune adaptativo. Y el CD8 también es importante, pero de alguna forma podría ser suplido o reemplazado por los linfocitos NK. Sin embargo, también es importante el CD8. Todas las células que están aquí son células linfocitales. Ya lo hemos visto: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos. Ellos vienen de la línea mielocítica. Y tenemos los linfocitos. Ellos vienen de la línea linfocítica. ¿Cuáles son los tipos de linfocitos que vienen de la línea mielocítica? T, B y NK. Pero NK es inmunidad innata. T y B inmunidad adaptativa. Todos ellos están circulando en sangre, pero no es un lugar nato donde hacen su reacción. El neutrófilo circula en sangre, pero ¿dónde actúa? Usualmente donde hay una lesión. El basófilo está en sangre, y en poca cantidad. ¿Dónde actúa? En sangre. Tiene un hermano mayor que es el mastocito, que es parecido al basófilo, pero está en los tejidos. El eosinófilo, ¿dónde está? En sangre, pero sí tiene capacidad de respuesta. ¿Frente a qué? Parásitos. Parásitos. Y más en aquellos que destruyen tejido. Los monocitos están en sangre, pero ¿dónde van? Al tejido, transformándose en macrófagos. ¿Y los linfocitos dónde están? Circulan en sangre, pero casi en sangre no actúan. ¿Dónde actúan más? En los tejidos linfoides. ¿Cuáles son los tejidos linfoides? El vaso, las amígdalas, los ganglios. ¿Dónde tenemos ganglios? En todos los organismos. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los linfocitos están circulando por el organismo, pero bueno, los órganos linfoides. Los neutrófilos en sangre son el porcentaje mayor, y acá hay diferentes porcentajes. Parásitos. ¿Quiénes pueden intervenir contra parásitos? Complemento, inmunidad innata, el macrófago, inmunidad innata, los eosinófilos, inmunidad innata, células NK. ¿Quiénes son? Inmunidad innata. Pero ¿quién también va a intervenir después? Linfocito T y B, que es inmunidad adquirida frente a protozoarios. Bueno, estos son los eosinófilos. Se me fue el. Ya, acá está. Y frente a helmintos. ¿Cuál es la acción frente a un helminto? Puede ser capturado por una célula dendrítica en algunas partes y lo presentan aquí al linfocito T CD4 positivo, o conocido como linfocito helper. Le presenta y él reacciona. ¿Qué hace el linfocito T?
estimula. ¿A quién? Al linfocito B, a los eosinófilos, a todas las células. Linfocito TG, tipo 1 y tipo 2. Ya es una subdivisión mayor. Los de tipo 2 o helper 2 son los que están relacionados a los parásitos. Pero además el antígeno puede tener contacto con quién, con el linfocito B. ¿A través de qué? De los anticuerpos que tienen en su membrana. Si algunos anticuerpos encajan con el antígeno, lo reconocen, comienza a reproducirse y produce células plasmáticas y aparecen más anticuerpos contra el parásito. Y un anticuerpo que se une a una superficie extraña produce un fenómeno que se llama opsonización. ¿Y para qué sirve esto? Porque las células tienen receptores para detectar qué cosa ha sido opsonizada. ¿Puede causar problemas? Sí, porque si estos anticuerpos se fijan, por ejemplo, sobre la estructura de una articulación, las células van a ir a destruir esa articulación. Entonces, estas a veces son las enfermedades autoinmunes. Bien, ¿qué pasa acá? Los neutrófilos y los monocitos están ¿dónde? En sangre. Para actuar, ¿dónde actúan? Fuera de la vena, tienen que migrar, tienen que atravesar el vaso sanguíneo. Los linfocitos, ¿dónde están? Están circulando. Este es un ganglio linfático. ¿Y qué pueden hacer el ganglio linfático? Tener contacto con los antígenos. ¿Cómo llegan los antígenos o los elementos extraños a los ganglios linfáticos? Son llevados por algunas células. ¿Qué células? Las células dendríticas. O a veces también llegan directamente al sistema linfático y se encuentran con los linfocitos. ¿En dónde? En los ganglios linfáticos. Pero los linfocitos T, para poder activarse, ¿qué necesitan? Si el linfocito T se choca con una bacteria, ¿reacciona? No, porque necesita ¿qué cosa? Que alguien se lo presente. ¿Y quién se lo puede presentar? Una célula dendrítica o un macrófago. Y entonces, en un ganglio habrá células dendríticas, miles de células dendríticas. ¿Habrá macrófagos? Por supuesto. ¿Qué cosa hay en el vaso? Células dendríticas, macrófagos. Ganglios y vaso. ¿Okay? Inmunidad adaptativa, linfocito B, nuevamente lo reconoce por su anticuerpo. Se forman células plasmáticas, forman anticuerpos y pueden producir reacciones de neutralización. ¿De neutralización qué hacen? Impiden la interacción de receptores. Pueden producir opsonización, pueden producir inflamación y si el complemento se activa, lisis del microbio. ¿No? ¿Por qué? Por la formación de poros transmembranos. Y el linfocito T, que es la inmunidad adaptativa, pero el tipo celular, ¿qué hace? No puede reconocer la bacteria directamente, sino necesita una célula que se la presente. En este caso, una célula dendrítica, y va a producir una serie de sustancias que estimulan neutrófilos, la inflamación, macrófagos y linfocitos B que se transforman en células plasmáticas. ¿Bien? Bien. Con eso termino. Entonces, pasó a las comunidades que existen muy rápidamente y están bien definidas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la fija? A ver. Entonces, ya, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una célula natural killer, dice, que es un linfocito T, pero se llama linfocito T por su origen? Por su origen, ¿no? Perdón, el linfocito T no se llama linfocito por su origen. Y un linfocito CD8, que sí es un linfocito T, ¿no? La natural killer es inmunidad adaptativa, la CD8 es inmunidad adquirida. Perdón, la célula NK es inmunidad innata y la CD8 es inmunidad adaptativa. ¿Sí? La NK, ¿qué tiene de especial? Tiene gran cantidad de organelas que son destructores, enzimas, mieloperoxidasa, elementos dependientes del oxígeno que van a destruir cuando haga la fagocitosis. El linfocito NK tiene un receptor que detecta
una molécula que tenemos todos en todas nuestras células. Esa molécula se llama molécula de HLA. Y esa molécula de HLA inhibe o activa el receptor inhibitorio de la célula NK. Entonces la célula NK está circulando y con lo que tenga contacto lo destruye. Con lo que tenga contacto lo destruye. A menos que su receptor inhibidor se active o se estimule. Y para que se estimule, la célula a la cual se enfrenta tiene que tener HLA. Todos tenemos HLA. El linfocito T, CD8, es un linfocito T citotóxico. No destruye por sí. Tiene que tener una observación previa o tiene que reconocer ciertas estructuras extrañas para poder actuar. Morfológicamente son un poco similares. Son formas de linfocito, redondo, con un núcleo grande, pero mientras el linfocito T, CD8, tiene capacidad de mitosis, el linfocito NK no. Es lo que se llama un efector final, o sea, muere y ahí queda. Entonces, cada célula NK que aparezca sabe lo mismo que la anterior. El linfocito T, CD8 sí tiene capacidad de inmunidad adaptativa. Cada CD8 que aparece tiene memoria y va incrementando su especificidad y su potencia de respuesta. Ya, si a eso más o menos se refiere. Pero ya cualquier cosita el próximo año, como lo que. ¿Algo más? Ya, muy bien, muchachos. Muchas gracias.